padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Vayamos delante de la presencia de Dios en oración. Padre, venimos delante de tu presencia, dándote gracias por esta oportunidad maravillosa que usted nos ha dado de poder estar nuevamente en tu presencia. Dios mío, Señor, disfrutando de este manjar espiritual como lo es el estudio de tu palabra. Yo te pido que a través de la misma nos edifique. Dios mío, que nos consuele, que nos exhorte, que por medio de ella podamos reflexionar en cuanto a la vida que llevamos dentro de tu evangelio, Señor, para que podamos corregir lo deficiente delante de tu presencia y ponernos a cuenta siempre contigo. Dios mío, que todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Dios mío, abre nuestra mente, nuestro corazón a la realidad de tu palabra, que podamos someternos y humillarnos delante de ella, reconociendo que tuya es la gloria, tuya es la honra, tuya es la alabanza por los siglos de los siglos y para siempre. Amén. Y amén, gloria sea al Señor. Como dije anteriormente, vamos a estar hablando acerca de lo que es el séptimo punto, y ya con esto vamos a concluir con la clase, que es la obediencia a Dios. Sabemos que un cristiano, hermano, es imposible que diga que ama a Dios, pero que no demuestre el amor que tiene hacia Él. Cristo dijo en una ocasión, una escritura que se encuentra en Lucas, que el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Y esto es lo que precisamente nos explica su versículo 32 aquí en Hechos capítulo 5, que el Espíritu Santo le es dado a aquellos que le obedecen. O sea, que no solamente el Padre y el Hijo hacen morada en la persona que obedecen y guardan sus mandamientos, sino que también el Espíritu Santo entra en la vida de ese creyente para que por medio de esa verdad que lo ha libertado, esa verdad a la que se está sometiendo y obedeciendo, también pueda ser santificado. Porque la verdad no solamente liberta, la verdad también santifica, pero la santificación se obtiene mediante una vida de obediencia a las Sagradas Escrituras. Por eso es que todo aquel que vive para Dios debe de estar fielmente comprometido con Dios, en obedecerle en cada uno de los parámetros, cada una de las pautas, los reglamentos, los indicios que Dios establece por medio de su palabra a su iglesia. Porque por medio de ella es que nosotros tenemos una comunión plena con el Espíritu Santo. Un cristiano que no obedece a Dios no tiene comunión con Dios, hermano. Porque sabemos que la consecuencia o la finalidad de un desobediente es la perdición y la destrucción. O sea, que una persona que se revela en un acto de desobediencia abierta contra Dios está teniendo una actitud como la que tuvo Satanás. Satanás tuvo una actitud de rebelión. Una persona que se revela es un desobediente por naturaleza. Y ciertamente el espíritu de desobediencia que opera en los hijos de los hombres en este tiempo postrero es Satanás. Porque él es el príncipe de la potestad del aire que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que la luz del evangelio de Cristo no les resplandezca. Por eso es que dijo el apóstol Juan que el que practica el pecado, ¿quién es el que practica el pecado? El desobediente. El que practica el pecado es el diablo. Pero ¿para qué apareció el Hijo de Dios? Para acabar con la desobediencia, para quitar la mancha del pecado de sobre la vida del ser humano. Pero todo esto se adquiere mediante un sometimiento a la palabra. Porque mientras más usted se somete a la palabra, más usted se consagra para Dios. Y mientras más usted se consagra para Dios, más vive en santidad. ¿Y cómo nosotros le damos mantenimiento a la santidad? Mediante una vida de obediencia. Porque la santidad se adquiere cuando usted obedece lo que está escrito en esta escritura, hermano. Porque más allá de que nosotros conozcamos a Dios, más allá de que nosotros tengamos una relación con la palabra y seamos buenos lectores de ella, esto no se trata simplemente de escucharla o de leerla, sino también de demostrarle a Dios por medio de obras o frutos dignos de arrepentimiento, de entre los cuales también tiene que estar la obediencia de que realmente somos cristianos fieles y genuinos. Amén. Amén. La palabra griega para la palabra obediencia tiene varias connotaciones según unas investigaciones que estuve haciendo, pero la más importante es la palabra ipakoi. ¿Qué significa esta palabra? Esta palabra literalmente significa oír desde abajo,
o escuchar con sumisión. Algo que muchos cristianos en este tiempo estamos haciendo. Escuchar con sumisión. Ahora, vamos a ver qué es lo que implica esto. La obediencia implica, especialmente en contexto bíblico, no solo el acto de cumplir una orden, sino el acto de escuchar y someterse voluntariamente a la autoridad de quien manda, ya sea de Dios, de un padre, de un líder, lo cual implica una acción consciente y una actitud de respeto. Y por eso leímos aquí Hechos capítulo 5 versículo 29, lo cual la escritura dice: el apóstol Pedro, cuando estaba juntamente con los apóstoles en el concilio siendo interrogado por los ancianos de por qué ellos estaban predicando el evangelio de Cristo y de por qué estaban haciendo esos milagros, ellos le dijeron: nos es necesario, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. O sea que ellos escucharon las enseñanzas de Jesús, pero eso no se quedó ahí, sino que Cristo le dijo en Mateo 16, si mal no me equivoco, 18, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Aquel que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y otra instrucción que le da Cristo antes de ascender al cielo es que le enseñaran todas las cosas que ellos habían aprendido, las cuales habían escuchado de Cristo, enseñándole a que guarden todas las cosas. Marcos 16:15. Y les dijo: 15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Exactamente, ahí está. Entonces el evangelio que ellos iban a predicar era el evangelio que ellos habían escuchado de Cristo. O sea, no era un evangelio diferente. Por eso vemos a Pablo que, recibiendo el evangelio de Cristo por revelación, en un momento dado entró en un conflicto con los romanos y con muchos maestros que estaban pervirtiendo la gracia de Dios. Él les dijo: no es que haya otro evangelio, sino que el evangelio que hay, que es el evangelio de Cristo, hay muchos que lo quieren pervertir. Y de esos tenemos en esta época. Por eso es que se han levantado tantas religiones, tantas denominaciones. ¿Y cómo es que nosotros conocemos? Muchas personas se cuestionan y dicen: ¿cómo es que yo conozco cuál es la verdadera religión y cuál es la verdadera denominación? De la única manera en la que usted pueda conocer cuál es la verdadera religión y cuál es la verdadera denominación es que se predique la verdad, se viva la verdad y el Espíritu Santo esté en medio de ese pueblo dando testimonio de que lo que están predicando y viviendo es para Dios. Amén, gloria a Jesús. Y cómo el Señor daba testimonio que lo que los apóstoles predicaban, enseñaban y vivían era una realidad por medio de demostración de poder en el Espíritu. Amén. Por eso es que Pablo dijo: nosotros no hemos venido con palabras persuasivas de hombre. ¿Qué es lo que hace la religión? Te persuaden con mucha palabra. Pero la pregunta es: ¿será que muchas de ellas pueden demostrar por el poder del Espíritu Santo de que pueden sanar? ¿De que su religión puede libertar a alguien? Porque por eso es que nosotros creemos que Cristo no es religión, hermano, sino poder de Dios, sabiduría de Dios. Gloria a Dios. Y nosotros no presentamos a la gente una religión, presentamos a la gente a Cristo. Aleluya, Porque Cristo dijo: y conoceréis al Hijo del Hombre, y el Hijo del Hombre os hará libre. ¿Y quién es el Hijo del Hombre? La verdad, el camino y la vida. Amén. Eso es lo que la gente necesita conocer. Cuando nosotros conocemos a Cristo y tenemos una experiencia con el Espíritu Santo, cuando lo obedecemos a Dios, porque no es cualquier persona que recibe el Espíritu Santo, que el apóstol Pedro lo dice, que el Espíritu Santo le es dado exclusivamente a los que le obedecen. O sea que si usted ve una persona que no se somete a la Biblia y anda diciendo que tiene al Espíritu Santo, no le crea. No le crea, porque el Espíritu Santo no es derramado sobre aquellos que desobedecen abiertamente a Dios o los que pecan deliberadamente, según Hebreos capítulo 10 versículo 26. Porque sabemos que los que pecan deliberadamente son aquellos que desobedecen aún teniendo el conocimiento de la verdad para ser salvos. Y ahí es donde entra un espíritu de error y se posesiona de ellos y comienza a corromper sus sentidos. ¿Para qué? Para que, siendo ellos arrastrados y engañados, también otros sean arrastrados y engañados por el error de los inicuos y caigan de la firmeza de la palabra de Dios. ¿Hebreos qué? Hebreos capítulo 10 versículo 26. Vamos ahí, hermano, para que usted vea lo que dice la Escritura acerca de este tipo de personas, que son los que por naturaleza desobedecen a Dios, aún recibiendo el conocimiento de la verdad para ser salvos. Gloria a Jesús. Aleluya. Mira lo que dice: porque si pecaremos voluntariamente, o como otras versiones lo dicen deliberadamente, que tiene que ver con lo mismo,
después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea que no se va a ofrecer un macho cabrío por ti, no se va a ofrecer una paloma, no se va a ofrecer un cordero. No hay sacrificio de expiación. Es más, Cristo no va a venir a descender del cielo para volver a morir por la humanidad. No, ya no queda más sacrificio por los pecados. De la única manera en la que Cristo pueda limpiar el pecado del hombre es que esa persona se arrepienta de su mal camino. Amén. Porque el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Que fue lo que Ananías, cuando fue enviado del Señor hasta donde estaba Saulo quedado, ayunando esos 3 días, le dijo: levántate y bautízate, invocando su nombre. Wow. Pero ese bautismo no era cualquier bautismo, era el bautismo para arrepentimiento de pecados. Cuando Pablo iba a confesar el nombre de Cristo, no le estaba haciendo como el tiempo confesando vanamente el nombre del Señor, no. Al él confesar el nombre de Cristo, era lo que más tarde él mismo recitó en Romanos capítulo 10, versículo 13. El que invocare el nombre del Señor será salvo. Gracias, Padre. Esa invocación no era cualquier invocación. Esa invocación era una invocación de reconocimiento a Cristo, de sumisión a Él, haciendo un acto de obediencia mediante la humillación hecha y también un acto de arrepentimiento por sus pecados. Gracias, Señor. O sea que cuando una persona confiesa el nombre de Cristo, esa confesión lo lleva a un arrepentimiento y a una confesión de pecado. Por eso es que los que eran bautizados por Juan dice que venían confesando sus pecados. Hoy la gente quiere venir a Cristo, pero no quiere confesarse. Amén. Hoy la gente quiere venir a Cristo, pero no quiere arrepentirse. Gloria a Dios. Quiere participar del culto a Dios, pero no quiere convertirse de verdad a Dios. Y el mensaje de Cristo y el de Juan siempre fue claro y el mismo: arrepentidos y convertidos. Amén. Así es. Un cristiano sin arrepentimiento y sin convertimiento genuino es un cristiano como Nicodemo, que necesita nacer del agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. ¿Y cómo puede haber un nuevo nacimiento mediante agua y espíritu? Por medio de la obediencia. Porque no se puede recibir una nueva transformación por el Espíritu si no vemos personas comprometidas en obedecer a Dios fielmente, hermano. Y dice más: sin una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. Sabemos que esa es la condenación eterna que a muchas personas desobedientes les espera, de entre las cuales es menester que usted y yo no estemos, hermano. Amén, así es. Porque una desobediencia nos costará caro a la presencia de Dios. Qué lindo es Dios. Una desobediencia es como cualquier otro pecado. A veces nosotros, por verdad, la cierta complicación de pecado, a veces ponemos unos pecados más grandes que otros. Pero a la presencia de Dios, el cometer pecado es un pasaje directo al mismo infierno. O sea que si usted comete un pecado de desobediencia, es como cometer un pecado de fornicación, es como cometer un pecado de idolatría, es como cometer cualquier otro pecado que está recitado en la Escritura. Gloria a Dios. ¿Qué fue lo que dijo el apóstol Santiago? Que el que infringe la ley o la quebranta, ofende en un punto, se hace culpable de todos. O sea que Dios lo culpabiliza de pecados que esa persona ni ha cometido. ¿Por qué usted cree que los antiguos hermanos que vivían conforme a la ley se les hacía bien fuerte servirle a Dios? ¿Por qué la gracia y la verdad tuvieron que venir por medio de Cristo? Porque ellos necesitaban lo que a mí y a usted también siempre nos hizo falta: el Espíritu Santo. Porque por medio del Espíritu Santo es que podemos servirle a Dios en espíritu y en verdad. ¿Por qué los antiguos tenían tanta dificultad en cumplir toda la ley? Aunque ciertamente hubieron gente que vivieron irreprensiblemente, como los padres de Juan, Zacarías y Elizabeth, eran hombres irreprensibles que guardaron la ley. Pero era algo muy costoso, era rara la vez que se veía una persona que guardara completamente la Torá. Por eso Cristo tuvo que venir. Y por medio de la ley de vida en Cristo Jesús, fuimos libertados de la ley del pecado y de la muerte, para que por medio de esa ley de vida que nosotros hemos recibido, que nos dio también al Espíritu Santo, tengamos la fuerza de poder vivir la palabra de Dios, hermano. Es aquí en Santiago capítulo 2, verifícame a ver, del 10 al 11, que dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto,
se hace culpable de todos. Ahí está, mismo. ese mismo es. Santiago 2. O sea, yo me Santiago. puedo abstener de todos los pecados, 2:10. como el joven rico. El joven rico dice que había obedecido desde su juventud. Los mandamientos los había cumplido desde que era un mancebo. Mas sin embargo el Señor le dijo, una cosa te falta. Esa cosa no le iba a permitir entrar al cielo. ¿Cuál era esa cosa? Que estaba muy aferrado a las posesiones terrenales. Estaba muy enamorado de su riqueza. Y el mismo apóstol Pablo nos habla que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a muchos han sido traspasados de muchos dolores. Entonces, Cristo, sabiendo que esto era lo que le faltaba a aquel joven rico, ¿qué fue lo que le dijo? Anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. ¿Y qué fue lo que pasó? Él se fue entristecido, porque sabía que él tenía muchas posesiones. Entonces, muchas veces el Señor no nos está demandando mucho. Lo que nos demanda es una sola cosa. ¿Sabe lo que Dios demanda de su pueblo? Obediencia. Aleluya. Eso es lo que Dios demanda. Porque cuando usted obedece, usted cumple con todo lo demás. Así es. Un obedecedor de las Escrituras es aquel que se somete a la autoridad de un superior, como lo hemos dicho, ya sea de Dios, de un padre o de un líder. Y no solamente tenemos esa escritura en Hechos capítulo 5, versículo 29, también tenemos Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, si mal no me equivoco, vamos a ir ahí, que nos habla también acerca de lo que es la sumisión a una autoridad. Sí. Gloria a Dios. Romanos 13. Romanos 13, del 1 al 11 lo vamos a leer. Gloria a Dios. Es Gracias. más, lo vamos a leer solamente del 1 al 3. Mira lo que dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Ahí es donde está la palabra obediencia, en el sometimiento. Sométase toda persona. O sea, no está haciendo excepción. No importa si es cristiano o no cristiano. Todos nos tenemos que someter a las autoridades superiores. Gloria a Dios. Obviamente que de la única manera en la que no nos podemos someter a ellas es que comiencen con injusticia quebrantar la justicia de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Si a usted una autoridad superior quiere obligarlo a desobedecer la palabra mediante una ley que no va acorde a las Escrituras, usted no puede someterse a ella. Amén. Amén, así es. Gloria a Dios. Como por ejemplo, si ahora mismo en Estados Unidos se establece una ley que no podemos predicar más a Cristo, nosotros esa ley tenemos que quebrantarla. Amén, amén. Porque no es una ley que va conforme al corazón de Dios y a su palabra. Amén. Sino que es una ley puesta por el hombre perturbado por los demonios. Eso es. Gloria a Dios. Porque estos son espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Satanás les habla en el oído y le dice: persigue a la iglesia. ¿Cómo la vamos a perseguir? Hay que firmar ley que diga que no se puede predicar. El cristiano que encontremos predicando, lo vamos a encerrar en una cárcel o lo vamos a matar. Eso es lo que se está haciendo en la China. Eso es lo que se está haciendo en Vietnam. Por eso es que son muy pocas las personas, hermano, que tienen la valentía de meterse en esos lugares como la India, lugares como África, donde están torturando y matando a la gente. Amén. Donde Aleluya. están padeciendo por la causa de Cristo. Y esto era lo que buscaba el apóstol Pablo, ser partícipe de los padecimientos de Cristo. Por eso es que él dijo: de ahora en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Ahora, dice más: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace El bien. ¿Por qué si usted está manejando le tiene tanto miedo a la policía si usted está manejando bien? Usted no tiene que tenerle miedo a la policía. Usted tiene que tenerle miedo cuando se come una luz. Santo. Usted tiene que tenerle miedo cuando está manejando sin cinturón. Amén. Usted tiene que tenerle miedo cuando hace una mala obra en la calle, hace una vueltereta, hace una cuestión que va en contra de los requisitos establecidos conforme a las leyes de tránsito. Ahí es donde usted se debe de preocupar y temerle. Cuando usted está yendo más allá del límite, ahí es donde se debe de preocupar. Pero si usted está cumpliendo con los reglamentos y las normas que hay establecidas para las leyes de tránsito, usted no tiene por qué temerle al policía, porque los magistrados, ellos no están para infundirle temor al que hace el bien.
sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. O sea que mientras tú te mantengas con un récord limpio delante de los magistrados, de las autoridades superiores, ellos mismos te van a felicitar. Y te van a decir, tú has sido, nosotros acabamos de chequear tu expediente pasado, y tú no has tenido ningún crimen mientras has estado aquí. Nunca has violentado una ley mientras has estado aquí. Nunca has infringido una norma mientras has estado aquí. Nunca has infringido una norma mientras has estado aquí. ¿Y qué es lo que hacen? Muchos de ellos hasta te dejan ir sin darte un tiquete. Pero eso es cuando usted cumple con los requisitos. Ya. Cuando usted cumple con los requisitos. Pero más allá de someternos a una autoridad superior, sabemos que por encima de un poderoso hay otro poderoso. Y que por encima de todo rey, de todo señor, de toda autoridad, de todo señorío, de toda potestad que hay en la tierra, se llama Cristo Jesús. Gloria a Jesús. Por eso es que a Él se le atribuye el título Rey de Reyes y Señor de Señores, dando a entender que Él está por encima de todas las cosas. Por eso es que Él dice, porque por Él fueron creadas todas las cosas. Estamos hablando del primogénito de toda creación. De Cristo, hermano. A Él es que nosotros debemos nuestra vida y a Él es que nosotros debemos nuestra obediencia. Porque primero Él nos dio ejemplos de obediencia y de sumisión. Y Él El 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos. No solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Cómo se sentiría nuestra conciencia si no también por causa de la conciencia? ¿Cómo se sentiría nuestra conciencia si sabemos que le estamos faltando respeto a la autoridad puesta por Dios? ¿Cómo se sentiría nuestra conciencia que ha sido transformada por la palabra? Nosotros en ese momento, por el Espíritu, somos redarguidos por nuestra conciencia de que estamos atentando contra las mismas Escrituras. De que estamos incumpliendo con un reglamento de Dios. Porque como dijo Pablo, cuando el mandamiento llegó, yo morí. Y cuando Él muere, cuando yo no conocería lo que es pecado, si la ley no me hubiese dicho que el codiciar era pecado. ¿Cómo yo sé que la codicia es pecado? Porque la ley me dice que eso es pecado. ¿Cómo yo sé que el hurtar es pecado? Porque la Biblia me dice que eso es pecado. Entonces, si ya tú lo sabes con conciencia, no por ignorancia, con conciencia de que hurtar es pecado y aún así robas, entonces se te agrava más la situación porque estás atrayendo condenación para ti mismo. Amén. Gloria a Dios. Porque para eso vino la ley. La ley no vino para el bueno, no fue hecho para el bueno, sino para el transgresor, para el desobediente, hermano. Y no solamente para mostrarle el camino al desobediente de perdición que lleva, sino para que por medio de ella y de su conciencia fuera redarguido, para que el pensamiento de él fuera llevado cautivo a la obediencia a Dios. Dándole a demostrar que había una escapatoria, había una puerta de salida, había una solución a su problema. Y esa solución solamente se encuentra en Cristo. Por eso es que dice la palabra que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual nosotros podamos ser salvos. No hay otro, hermano. El intermediador entre Dios y los hombres. Hechos 4:12. Exactamente. Ahora, vayamos a Deuteronomio capítulo 28. Le voy a pedir a mi hermano Sacul que lo lea. Vamos a estar repartiendo unos pasajes bíblicos, hermano. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Mi hermano Sacul. Perfecto. Mi hermana Sheila se busca Deuteronomio 5:33. Deuteronomio 5:33. ¿Cuál era el del hermano Sacul, perdón? Deuteronomio 28:1. La hermana Sheila, Deuteronomio 5:33. El pastor, primera de Juan 2:17. Y Deuteronomio 28 del 2 al 6, mi hermana Juliana. Vamos a ver qué nos dice la Escritura, hermano Sacul. Perfecto, vemos la poderosa palabra de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar
y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Vuelve a leer eso, hermano. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de Y lea hacerlo también. y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Ahora, hay dos cosas aquí, hermano, que hay que examinar antes de entrar a ese pasaje. El acto de oír y el acto de escuchar. El oír y escuchar son dos cosas muy distintas. El acto, la acción de escuchar, oiga bien esto, es un proceso de prestar atención consciente a lo que se oye. Y usted diría, ¿cómo es eso de que el Señor le está diciendo que lo oigan, pero la palabra escúchenme no se encuentra ahí? El Señor no le dice escúchenme, el Señor le dice óiganme, pero juntamente con el escuchar también está el oír, y vamos a decir por qué. Dice más, porque el que presta atención va más allá de la simple audición para comprender, interpretar o procesar el mensaje completo, incluyendo el contexto mediante la concentración. Ya hay dos cosas aquí, que para poder tener la capacidad de comprender e interpretar una conversación que se está estableciendo, usted tiene que prestar mucha atención a lo que se está hablando. Como hemos dicho anteriormente, hay gente que oye para responder, pero no oye para entender. ¿Cuántas veces, como hemos dicho anteriormente también, cuántas veces usted está hablando con otras personas y le responde sin que antes la persona termine de hablar? Usted no está escuchando para entender lo que la persona te está diciendo, usted está escuchando para responderle. Siento. Y el acto de escuchar no implica solamente oír, porque ¿qué es el acto de oír? Es un proceso fisiológico pasivo donde el oído capta sonidos sin necesariamente entenderlo. Ya, yo escuché un ruido, pero no sé de qué se trataba. Escuché una conversación, pero no sé de qué se trataba. Ese es el oír. Hay gente que oye nada más, pero no presta atención a lo que está escuchando. Porque el que presta mucha atención y cautela a lo que se está hablando es aquel que ejecuta la palabra oída. Amén. Pero esto es mediante una concentración a lo que usted escuchó. Por ejemplo, lo voy a poner con algo básico. Cuando nosotros vamos a la escuela, ¿a qué es lo que se va a la escuela? Aprender. Pero para yo aprender, le tengo que prestar suma atención a lo que la maestra me está enseñando. Amén. Lo mismo que estamos haciendo aquí. Hay dos tipos de cristianos en la iglesia, los que oyen y los que escuchan. La maestra me está enseñando. Amén. Lo mismo que estamos haciendo aquí. Hay dos tipos de cristianos en la iglesia, los que oyen y los que escuchan. Hay gente que escucha ruido, pero no necesariamente entiende. Wow. Hay gente que oye ruidos nada más. Y dicen, yo escuché como que esto lo dijo el hermano Alex. No, tú no escuchaste, tú oíste, pero no escuchaste. Porque tú estuviste oyendo ruidos que se hicieron. Ruidos de mi voz, ruidos de hermanos riéndose, ruidos de hermanos diciendo amén y gloria a Dios, pero no necesariamente estabas entendiendo lo que se estaba hablando. ¿Me entiendes lo que le estoy diciendo? Amén, amén. Ahora, el escuchar es un acto voluntario y cognitivo que implica esfuerzo. O sea, el prestar atención implica esfuerzo también, hermano. Porque usted cree que el Señor le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. No solamente se trataba de una búsqueda o de introducir al pueblo en la buena tierra que Jehová le iba a dar. Era prestar atención atentamente a las directrices que Jehová le dio. ¿Por qué usted cree que Josué pereció contra los de Ai? Porque, número uno, no consultó a Dios, ni mucho menos prestó atención a sus palabras. Y por eso del pueblo perecieron como 35 hombres. Luego, después de que vino la masacre, ahí se arrodillan y le dicen, Señor, ¿qué pasó? ¿Acaso nosotros no somos tu pueblo? ¿Acaso nosotros no estamos contigo? Acabamos de ver una victoria poderosa
que tú nos entregaste sobre Jericó? ¿Y por qué ahora estamos huyendo delante de nuestros enemigos y 35 hombres de tu pueblo han perecido? No estaban prestando atención, no estaban escuchando la voz de Dios. Así es. La vinieron a escuchar hasta después de que fue creado el problema. ¿Cuándo? El Señor le dijo: hay anatema en el pueblo. Israel ha pecado. Ahí fue donde escucharon y prestaron atención. Y es más, implica concentración e interpretación para dar sentido a los sonidos o al mensaje recibido. Ahora, antes de pasar a eso, en Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25, que se lo voy a estar leyendo. Santiago 1, del 22 al 25, nos explica acerca de lo que muchos creyentes en este tiempo hacemos: oír. ¿Qué es lo que nos habla la Biblia acerca de los oidores? O que, mejor dicho, nos habla el apóstol acerca de los oidores y qué les exhorta a este tipo de personas. Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25. Mira lo que dice la Escritura, hermano. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente ¿qué? Oidores. ¿Acaso ese no es el problema que muchas personas tienen dentro de la iglesia? Son simplemente oidores de la palabra. Yo me atrevería a decir que el 95% de los cristianos tenemos esta déficit. Somos oidores de la palabra. ¿Por qué usted cree que hay que estar estudiando la palabra todos los días? Porque todos los días se nos olvida. Amén. Porque todos los días se nos dificulta obedecerla. Porque todos los días nos cuesta prestar la atención. Eso era algo que yo hablaba con mi mamá. Ella me decía: ¿por qué nos cuesta hacer lo bueno? Por eso mismo, porque nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta escuchar a la buena palabra? Porque cuesta. El prestar atención cuesta, hermano. Amén. El hacer lo malo y el no prestar atención, eso es algo fácil. El ignorar a la persona que te está hablando, eso es algo fácil. Es irrespetuoso, pero es algo fácil. Porque yo me atrevería a decir que si usted está hablando con una persona y la persona que le está hablando no le está prestando atención, sino que más bien le da la espalda, eso usted lo toma como una falta de respeto. Cierto. ¿Y por qué nosotros no nos ponemos en el lugar de Dios? Dios mío, Padre. Y nos damos cuenta que a veces le estamos faltando el respeto a Él. Que Él nos habla y nosotros estamos echando sus palabras tras nuestras espaldas. ¿Qué es lo que dice, hermano Sacul, Salmo 50, versículo 16? Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que narrar mi ley? Y de tomar Mi pacto en tu boca. tú que aborreces la corrección y echas tras tus espaldas, en pocas palabras, oyes, pero no obedeces. ¿Y sabe cómo echaban tras sus espaldas sus palabras? El Señor se lo dijo: cuando veías al ladrón, tú corrías con él. ¿Qué quiere decir esto? Tú sabes que en mi ley está escrito de que no se adultera. ¿Y por qué estás corriendo juntamente con el ladrón? ¿Por qué estás siendo copartícipe de su estafa y de su ladronismo? Y no solamente le dijo: con los ladrones corría, sino que le dijo: y con los adúlteros era tu parte. O sea, hacías una confabulación impía con los adúlteros, aún tú sabiendo que en mi ley estaba escrito que no se ha de adulterar. Oiga bien esto, hermano. ¿Y cuál era el problema mayor de Israel? No solamente adulteraban quizás con la mujer de su prójimo, con el marido de su prójimo. Ellos adulteraban contra Dios sirviendo diligentemente a otro Dios. ¿Por qué usted cree que en muchas ocasiones Dios le llamó ramera? Le llamó ramera a Israel y le llamó ramera a Judá. ¿Por qué usted cree, hermano? Porque se echaban debajo de cada árbol frondoso a rezarle a ídolos extraños. Y eso es considerado espiritualmente como una fornicación o como un adulterio. Aleluya. ¿Está bien, hermano? Entonces, aquí nos habla Santiago acerca del oidor olvidadizo. Pero aquí él nos está dando un consejo. Él nos dice: sed hacedores de la palabra, no solamente oidores. Y más allá de un consejo, esto es un mandato para la iglesia. Dice más: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace.
Ahí está la palabra, hermano. Vuelvo y digo, ¿qué es el oidor? El oidor es aquel que capta sonidos, pero no necesariamente entiende. ¿Y quién es el que escucha? El que hace un esfuerzo en la suma concentración, en la interpretación con el fin de darle sentido al sonido. O sea, que usted no solamente tiene que oír, también tiene que escuchar. El oír y escuchar tiene que ir de la mano, porque el oír viene mediante el sonido, pero el escuchar es el interpretar el sonido que usted está escuchando. ¿Y cómo yo lo voy a interpretar? Mediante mi conciencia. Mi conciencia me da la facultad de yo poder interpretarlo por medio del conocimiento que tengo. Amén. Ya sea del lenguaje que sea. Porque yo le aseguro que si usted le habla en inglés, usted no va a saber ni qué rayos le están hablando. Yo cuando vine aquí me comenzaron a hablar inglés, yo le decía yes, 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 pero no necesariamente estaba entendiendo todo lo que me decían. Es así, hermano. Tú le dices yes o no a cualquier cosa y usted no sabe ni lo que le están preguntando. O sea que si le dicen que lo van a matar, usted dice yes, se lo llevan y lo matan. Es así. Porque usted está escuchando. Usted está oyendo, pero no está escuchando. Pero ¿cómo va a escuchar si no entiende? Primero, obviamente, tiene que entender. Amén, o sea que el escuchar tiene que venir mediante una conciencia clara, hermano. Usted tiene que estar consciente de lo que se le está hablando. Es prácticamente como cuando vienen los nuevos creyentes, que ellos no entienden muchas cosas. Exactamente. Exactamente. Los nuevos creyentes son personas que no entienden muchas cosas, hermano. De hecho, cuando nosotros comenzamos a escudriñar la Biblia como nuevos creyentes, nosotros decíamos, yo no le entiendo a esto. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Qué es lo que Dios me quiere hablar aquí? Nosotros necesitábamos de la ayuda de una persona espiritual que nos ayudara a interpretar las escrituras, que nos capacitara por el buen camino, que nos dijeran esto significa esto significa todo esto. Porque cuando nosotros vinimos al Evangelio, nosotros sabíamos lo que era un ayuno. Nos tuvieron que explicar lo que era un ayuno. Nosotros sabíamos orar, nosotros no sabíamos lo que era eso. Era algo a lo que no estábamos acostumbrados. ¿Sabíamos cómo interpretar la Biblia? No sabíamos. Por medio del Espíritu Santo es que nosotros comenzamos a ver claramente todas estas cosas, porque el Espíritu es el que nos guía a toda la verdad y a toda la justicia. Gloria a Dios. Ahora bien, para hablar acerca del escuchar, porque ya hablamos del oír. Amén. Aquí en Santiago capítulo 1, versículo 5, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ahí está. Pero hay gente que dice, Señor, dame sabiduría, y no tienen temor de Dios. No, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Amén, gloria a Dios. Porque como yo voy a faltarle el respeto a Dios y deshonrando su presencia, y quiero que Dios me dé sabiduría. Eso es algo imposible, hermano. Gloria a Dios. Yo tengo que primero mostrar mi temor a Dios, mi reverencia, para que luego Dios me otorgue aquello que yo le estoy pidiendo. Aleluya. Y lo que yo le pido tiene que ser acompañado de fe. Como dijo Santiago, pero pedid con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las olas del mar que van y vienen. Amén. Y los únicos que dudan son los inconstantes. El hombre de doble ánimo que es inconstante en todos sus caminos. Hoy piensa una cosa y mañana piensa otra, porque anda claudicando en dos pensamientos. ¿Por qué usted cree que el mismo Elías reúne al pueblo y le dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguirle, y si Baal, ir en pos de él. O sea, ustedes tienen que tener claras sus convicciones. No pueden creer una cosa hoy y mañana nunca. Es lo mismo que pasa cuando nosotros no tenemos una relación con el Espíritu. Fácilmente viene un demonio, nos habla en el oído y nosotros le creemos. Así es, amén. Tremendo. Porque les voy a decir algo, Satán y los demonios son tremendos farsantes, hermano, e imitan lo de Dios a la perfección. Amén. ¿Por qué usted cree que dice la Biblia que él se disfraza como ángel de luz? Ajá. ¿Acaso en Job capítulo 1 no vemos que dice que los hijos de Dios se presentaron y juntamente entre ellos se coló Satanás? ¿Y usted se cree que él se coló así con cacho como mucha gente se lo pinta? No, él se coló como un ángel de luz. Se coló como parte de los hijos. Pero el Señor lo identificó y le dijo, ¿de dónde viene Satanás? Porque como el Señor conoce todas las cosas, hermano, y a Dios no le podemos venir con disfraces y caretas. Así es. Eso es lo malo de la hipocresía, hermano. Que cuando nosotros actuamos con hipocresía, Dios la descubre tarde o temprano. Cuando nosotros decimos creer algo que no creemos, estamos cayendo en hipocresía. Amén. Una pregunta.
porque no recuerdo bien si lo dice en la Biblia o no. Ajá. Pero dice la Biblia, ¿verdad? Quiero que me diga si estoy correcta o no. Que Satanás era un ángel hermoso. Un ángel de luz, claro. Entonces, la gente lo visualiza como alguien Algo horroroso. algo espantoso. Posiblemente Ahora para mismo hacerlo. lo es. Ahora mismo Claro. lo es. Pero dicen que era algo hermoso. Claro. Lo que pasa es que por causa de su desterramiento fue que él se vino a convertir en el demonio que es. Porque dice la palabra que Jesús vio a caer a Satanás del cielo como un rayo. Una persona que cae como un rayo del cielo, hermano, se descompone, se desfigura. Y así lo vio caer el Señor, como un rayo. O sea que su esplendor, él fue acabado en hermosura, toda su hermosura, en ese desterramiento se acabó, hermano. Por eso es que se convirtió en el demonio que es. Ahora, Satanás no se va a aparecer a tu vida con 2 cachos, con un trinche. No. Él se va a aparecer como un ángel de luz. Por eso es que de esos 2 caminos que hay, el camino que tiene la puerta ancha y el camino espacioso, la gente piensa que Satanás te lo presenta como un título que diga camino hacia el infierno. Él no te lo va a presentar así. Él te lo presenta el camino más fácil para el cielo. ¿Y por qué usted cree que mucha gente entra por él? Porque se confunden. Porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son caminos De de muerte. muerte. Entonces viene siendo, más o menos, ¿verdad? Estoy visualizando Ajá. que viene siendo como dijiste en el estudio ayer en Yakima, que cuando hay una pareja de esposos, siempre hay uno más débil que otro. Cuando el otro está débil, a quien usa el enemigo es al más débil. Entonces ahí se está disfrazando como ángel de luz porque se le está metiendo dentro de una persona para hacerte la guerra. Aunque también yo estaba meditando en eso, hermano. A ver. Ciertamente, no todo el tiempo es el diablo que usa a la gente. A veces uno mismo, que se deja arrastrar por obras carnales, por las impulsividades y emociones, hermano. Sí, amén. Es uno mismo. A veces ni el diablo sabe de ti. El diablo está por la china y nosotros diciendo el diablo aquí me lo dando. Sí. No, hermano. Porque es verdad que el enemigo, porque la gente dice, no, que el diablo está aquí, el diablo No, está ahí. no, es que Él el no diablo puede es estar en todo omnipresente, lugar. El diablo no es omnipresente. Él no puede estar en todo lugar. No. Ahora, los demonios, sí, él Los riega a los demonios, demonios. él los envía. Él los envía, pero él no puede estar en todo lugar. Porque imagínense, yo aquí diciendo el diablo está aquí, en Puerto Rico diciendo el diablo está aquí, por ahí en la esquina el diablo está aquí. Entonces el diablo está en todos los lugares. No, hermano. Son demonios, enviaciones de principados, de potestades, de gobernadores de las tinieblas, de jueces de maldad que operan en las regiones celestes. Ese tipo de demonios son los que están operando ahora mismo. Ahora, Satanás, como bien le digo al Señor acerca de Job, que él camina por toda la tierra. Él la rodea y anda por ella, pero no necesariamente está en todos los lugares al mismo tiempo. A veces nosotros le queremos atribuir al diablo malas costumbres propias y malas acciones que nosotros cometemos. O sea, si yo me levanto a darle un puño aquí a alguien, no fue porque el diablo me usó, fue porque yo me dejé arrastrar por la concupiscencia de mi carne. Santo Jehová. Porque recuérdese que muchas veces de nuestra concupiscencia somos atraídos y seducidos. En nuestra concupiscencia, porque no le estamos dando muerte al viejo hombre. Así es. Van a llegar momentos donde si usted se descuida y Satanás lo tiene en la mira, lo va a zarandear y lo va a usar para hacerle la guerra a alguien que está sirviéndole a Dios. Y eso sucede en muchos casos, hermano. A veces nosotros recibimos ataque inesperado y no sabemos ni por qué, pero sabemos que el que está obrando detrás de toda esta escena es Satanás. Que quiere confundir, que quiere perturbar, que nos quiere engañar, que nos quiere apartar de la sincera fidelidad de Cristo. Todas estas cosas. Pero a veces también los culpables somos nosotros. Porque mire la costumbre de mucha gente. Habían algunos que tenían este truquito. Se levantaban, hablaban peste, decían, hacían y deshacían. Y decían, ay, yo no sabía lo que me pasó. Yo no supe ni lo que hablé. Yo creo que el diablo me estaba usando. Como tú estabas consciente de lo que estabas haciendo. Pero es que no quieres asumir tu responsabilidad. Pero tú estabas consciente. Porque recuerda, el diablo te usa, pero tú estás consciente de lo que estás haciendo. A menos que y de esté lo que estás poseído. hablando. A menos que esté poseído. A menos de que sea una posesión. Claro. Eso es la única forma. Porque el gadareno, ese sí hombre no sabía lo que estaba haciendo. No estaba en su juicio cabal, no estaba en sus 5 sentidos. Ese hombre no sabía lo que estaba haciendo. No estaba en su juicio cabal, no estaba en sus 5 sentidos. Pero no a todos el diablo los posee, como por ejemplo a Judas. A Judas Satanás entró en él por medio del bocado. Pero antes de entrar por medio de él en el bocado, dice que Satanás puso
en su corazón entregarlo. Primero comenzó con un pensamiento, entrégalo. Así opera Satanás. Y como dijimos ayer, él no busca grandes espacios en tu vida para entrar, él busca grietas en tu carácter. El mínimo espacio que usted le dé lo aprovecha para entrar en tu vida y hacerte pedazo. Por eso es que dijo el apóstol Pablo: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. No podemos cederle terreno, hermano. Amén. El mínimo terreno que le cedamos, él lo va a aprovechar para hacernos la guerra y desviar. ¿Por qué usted cree de que él estaba investigando tan profundamente a Job? Y el Señor mismo le dijo: no has considerado a mi siervo Job. El Señor no le dijo: no has visto a mi siervo Job, no. Porque él ya lo había visto, le dijo: no lo has considerado. Cuando tú consideras algo, lo examinas, rebuscas, vigila, ve la profundidad de ello. Satanás estaba buscando minuciosamente por qué área podía entrar para derrumbar a Job y hacerlo caer de su Así es. Y Satanás le dijo: tú le has puesto un cubierto a... Y Satanás le dijo: tú le has puesto un cubierto a él y a todo lo que tiene. Pero no era cualquier persona. Se levantaba de mañana a buscar a Dios y a hacer sacrificio y orar por él, por su esposa y por sus hijos, hermano. Igualito que nosotros, que suena la alarma del teléfono y más bien la apagamos para seguir durmiendo. Perdónanos, Señor. Entonces, yo me pregunto: ¿qué compromiso tenemos con Dios a ti? Padre mío. Eso es algo vano. Aleluya. Eso es algo vano, hermano. Imagínense, a veces nosotros, por una motivación de un mensaje, comenzamos a escuchar un mensaje y sale Ávila diciendo: yo tenía 4 alarmas, y si no me despertaba una, me despertaba otra. Nosotros, por la motivación, ponemos 4 alarmas. Y mañana me voy a despertar, y si no, hermano, las pagamos las 4 para seguir durmiendo. Nos levanta una, nos molestamos y de una vez agarramos el teléfono, deja mirar el reloj para apagarlo todo, para poder dormir bien. Entonces, ya ahí se ve, hermano, que nuestra obediencia no es sincera para Dios. Tremendo. Ahora, yo le aseguro que si estuviéramos metidos en tremendo problema, ahí nos levantamos de madrugada a pedirle a gritos a Dios que nos ayude. Porque solamente buscamos a Dios cuando estamos en problemas. Aleluya. Pero cuando estamos en abundancia y en bendición, muchas veces hasta nos olvidamos de Él. Cierto. Nos olvidamos de Él, hermano. Alabado Dios. Y eso es un fracaso. Ahora bien, Deuteronomio 5:33. Amén. Amén. Leo la palabra del Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. Amén. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Oiga bien eso, hermano. Para que para ellos entrar en la tierra tenían que escuchar a Dios. Si no lo escuchaban, no entraban. Porque ese pueblo estaba perdido en el desierto y ellos no sabían ni para dónde iban. El Señor era el que ponía las directrices. Usted y yo sabemos para dónde vamos. Conocemos las directrices. Tenemos el mapa de instrucciones. Lo que pasa es que a veces queremos hacer lo que se nos da la gana. Queremos vivir un evangelio a nuestra forma. Queremos buscar atajos más fáciles para servirle a Cristo. Lo mismo sucedió con una anécdota. Hubo en una ocasión un hombre que juntamente con muchos estaba llevando una cruz. Pero de repente le dice al Señor: mi cruz es muy fuerte. Busca un serrucho para poder cortar. Y la cortó. La cortó un poquito más pequeña. Pero aunque seguía llevando la cruz, se le hacía todavía un pesado. Y él vino con un serrucho y la picó. Hasta que llegó el momento donde lo que le había dejado era un mico, hermano. Y él se sentía bien liviano con la cruz que estaba cargando. Ahora sí me siento bien. Y los demás cargando con el mismo peso de la cruz. ¿Sabe qué? Cuando llegaron a un despeñadero, el Señor le dijo: echen vuestras cruces para que pasen. ¿El que había cortado la cruz iba a poder pasar? No, porque las cruces la iban a utilizar como puente para poder pasar al otro lado. A veces el Señor utiliza la cruz que ha puesto sobre ti para que tú la uses como un puente para poder pasar al lado de tu problema, encontrar una solución. Porque tú estás cargando con una situación bastante difícil, pero el que te ayude y te solucione es Dios, hermano. Él es el que se encarga de resolverte. ¿Por qué usted cree que el salmista dijo: Jehová es mi luz y mi salvación? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién es? De atemorizarme. Por eso es que él dijo: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Jehová, estarás conmigo. O sea,
Dios a nosotros no nos dijo, lleven la cruz solo. Él nos dio garantía de que Él nos iba a ayudar con ella. Amén. Así es. Por eso es que Él dijo, llevad mi cruz, cargad mi yugo, porque fácil es mi yugo y ligera mi carga. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. O sea que cuando tú te sientas cansado con la cruz que estás cargando, tienes que buscar reposo en Dios. Amén, gloria a Dios. Porque Él sabe lo que se siente cargar con una cruz. Y Él es el único que te puede ayudar. Él es el único que puede solucionar el problema. Amén. Pero si nos pasamos llamando a Panchito, a Juanita, ¿cómo hago para resolver esto? No te van a ayudar. Porque quizás, es más bien te van a poner un problema sobre otro problema. Así es, aleluya. O quizás te digan, si yo estoy pasando por un problema peor que el tuyo, ¿cómo te voy a ayudar? Entonces, a quien usted necesita acudir es a Dios, no a los hombres, hermano. Amén, gloria a Dios, aleluya. Es a Dios, no a los hombres. Gloria a Primero Dios. de Juan, capítulo 2, versículo 17. Ya sabe que para entrar al cielo usted tiene que escuchar a Dios, así como el pueblo tuvo que escuchar a Dios para poder entrar a la tierra prometida. Gloria a De Dios. otra forma, y los que no escucharon, por eso es que digo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación, donde me tentaron vuestros padres y vieron mis obras. ¿Cómo vieron sus obras? Matando a miles de gente en el desierto, pereciendo por la serpiente, por desobediente. Amén, pastor. Amén. Primero de Juan 2, 17, leo la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén. Amén. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahí está. Gloria. ¿Y quién es el que hace la voluntad de Dios? El que obedece. ¿Por qué usted cree que el salmista dijo que los que confían en Jehová son como el monte de Sion? ¿Usted se cree que confiar en Jehová es decir, yo le creo a Dios nada más? Confiar en Jehová es creerle, esperar en Él, pero esa espera tiene que ser mediante una obediencia. ¿Cómo yo espero en Dios? Obedeciendo. Por eso es que el salmista dice, pacientemente esperé en Jehová. Pero él seguía cumpliendo con lo que Dios le había mandado. O sea, que la espera nuestra no es que nosotros vamos a soltar todo lo que hemos recibido de parte de Dios hasta que Él le dé la gana de darnos lo que viene, no. Tenemos que quedarnos con lo que hemos recibido en espera de aquello que vamos a recibir de parte de Él. Porque así como se renuevan cada día las misericordias de Dios, así se renuevan todas las cosas que Él sigue haciendo con nosotros día tras día. Amén. O sea que lo que hace contigo hoy no es lo mismo que va a hacer mañana. Amén. Aleluya. Cada tiempo tiene su propia experiencia. Y Dios permite que nosotros pasemos por ella para que podamos ser instruidos y aconsejados. Maravilloso. Ahora bien, Deuteronomio 28, del 3 al 6, mi hermana Juliana. Del 3 al 6. Sí. Bendito, dice así la poderosa palabra del Señor, honrando al Padre y al Espíritu Santo en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tus canastas y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Pero Amén. ¿por qué le dice todas estas cosas? Si leemos el versículo 2, dice, si oyeres, oye Su voz. su voz. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. O sea, si tú la escuchas, las bendiciones te van a rodear. ¿No hemos hablado aquí acerca de las bendiciones de la obediencia y de las maldiciones de la desobediencia? La desobediencia trae maldiciones para la vida de uno, hermano. Pero la obediencia trae bendiciones espirituales que Dios derrama sobre su pueblo. Gloria a Dios. Qué lindo es Dios. Por eso es que una iglesia, hermano, donde no se mueve el poder de Dios, hay que preocuparnos. Donde el Espíritu Santo no se sienta, hay que preocuparnos. Porque si usted va a muchas iglesias, ya no se mueve el poder de Dios. Ya no hay milagros, ya no hay señales, ya no hay prodigios, ya no hay bautismo del Espíritu Santo, Ya no hay palabra. ya no hay palabras sanas del cielo, ya no hay nada, hermano, no hay revelación. Estamos como en los tiempos de Elí, donde la visión escaseaba y no había palabra con frecuencia. No había nada. Hay muchas congregaciones que están así, que han perdido la esencia del Espíritu Santo en su vida. ¿Pero sabe por qué? Porque han contristado al Espíritu Santo por su desobediencia. Cuando usted desobedece a Dios, contrista al Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que nos habla Génesis acerca de eso? No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Dios te habla, Dios te redarguye, Dios te reprende, pero si no quieres escuchar, el Señor te deja por loco y por loca. Amén. Y dice, bueno,
Si no me quieres escuchar a mí, pues escucha al diablo ahora. Es así, hermano. Tremendo. A veces le hacemos más caso a la voz de las tinieblas que a la misma voz de Dios. Amén. Así es. ¿Por qué nos cuesta, como dijimos ayer, escuchar tanto la voz de Dios? Porque el escuchar la voz de Dios implica obedecer. Pero ¿por qué no nos cuesta escuchar la voz del diablo? Porque escuchar la voz del diablo implica hacer nada, lo que nos gusta hacer a muchos de nosotros, nada. No hacemos nada por la salvación, no hacemos nada para vivir para Dios, no hacemos nada para obedecer, no hacemos nada para santificar. Vivimos una vida al garete, como quien dice. Desordenada, en un entenebrecimiento de razonamiento, hermano. Y así no vale la vida vivir el Evangelio cristiano. No vale. Antes de darle la parte a usted, hermano. Entonces, es como decíamos ayer con lo que pasó con Adán y Eva. A Adán se le fue dado una orden, un mandamiento. Yo me imagino que Adán como cabeza habló con Eva. Es que no existía cabeza todavía. Ellos tenían el mismo señorío. Entonces, yo me imagino que los dos tenían sabido la ordenanza del Señor. Entonces, se le hizo más fácil obedecer la voz de Satanás, come del fruto que no va a pasar nadita, que obedecer la de Dios. Mira, ve lo que le pasó a ustedes las mujeres. Y a los hombres también. No le he hecho la culpa a ustedes, ¿verdad? Pero sobre ustedes cayó todo eso. Las generaciones fueron las que vienen arrastrando las consecuencias de la desobediencia. Adán y Eva tenían el mismo nivel de señorío, no había uno más grande que otro. Amén. No había una cabeza por encima de otra. No, hermano. Lo que había era un matrimonio que los dos habían recibido el mismo mandato de parte de Dios. Enseñorear la tierra, multiplicar, anchirla, llenarla, trabajar en ella. Habían recibido el mismo mandamiento. ¿Sabe cuándo comenzó el problema? Cuando la mujer desobedeció primero. Imagínense que el hombre hubiese desobedecido y que hubiesen puesto a la mujer como cabeza. Hermano, eso iba a ser un desastre, perdóneme. Pero imagínense a las mujeres, imagínense, si a veces el hombre siendo la cabeza, a las mujeres les gusta mandar, imagínate a las mujeres como cabeza. Ay, Dios mío. ¿Sí? No, hermano, usted ya no va a vivir como cola de una vida. Eso es así. No estoy diciendo que es en todos los casos. Mujeres pero la mayoría empoderadas. de casos es así. Tremendo. La mayoría de casos es así, hermano. Imagínese si el hombre hubiese desobedecido primero. Algo que no iba a ocurrir. Porque por eso es que la serpiente no se le acercó a Adán. Se le acercó a quién? A la costillita. A la más débil, pues. ¿Por qué? Porque la costilla es la parte más débil del hombre. Golpéese usted la costilla, vamos a ver si no le va a doler. Le va a sacar, hermano, hasta el pulmón completo. Eso es lo que pasa. Satanás golpeó al hombre por donde más le dolía, la costilla. Tremendo. Eso es lo que pasa. Satanás golpeó al hombre por donde más le dolía, la costilla. Tremendo. Usó la costilla para engañarlo a él. La turbó primero a ella y luego ella vino a turbar al marido. Entonces, ahí vemos también la influencia que tiene la mujer sobre el hombre. Que la mujer tiene una facilidad para convencer al hombre y manejarlo a su antojo y gobernarlo como guste y gana le dé. Por eso es que usted ve a algunos hermanos, como dicen por ahí, que caminan con la cabeza como el chancho para abajo así. Sí, así lo traen las mujeres, hermano, con la cabeza inclinada como el chancho. Dios mío. Lo traen sometidos a él. Tengo la serie eso. Hermano. No. Un cristiano que viva bajo ese reglamento, hermano, está incumpliendo, hermano. Fuerte. Gloria a Dios. Porque el ser cabeza no implica machismo, hermano. Es una autoridad delegada por Amén, Dios. amén. No fue algo que el hombre pidió. Adán no pidió ser cabeza. Eso se lo dio Dios. Pero ¿para qué se usa la cabeza? Porque la cabeza es la que guía al cuerpo. Así es. El hombre como cabeza está posicionado de parte de Dios para guiar a la mujer y para guiar a su familia. Gloria a Dios. ¿Y la mujer para qué está? Para hacer ayuda idónea del varón. No para hacer ayuda demonia. Dios mío. Santo. Imagínense, el hombre buscando a Dios y la mujer haciéndole la guerra, o la mujer buscando a Dios y el hombre haciéndole la guerra. Amén. Eso no compagina, hermano. Eso no compagina. Entonces hay un desfiguramiento corporal. La cabeza tira por allá y el cuerpo caminando sin cabeza. Y eso sería algo imposible. Amén. Sabemos que ya sea literal o espiritualmente es algo imposible y que no es respaldado por el Señor. Por eso es que dice la palabra que dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer y serán ambos una sola carne. ¿Qué quiere decir eso? Mi decisión es tu decisión. Si yo digo sí, tú tienes que estar de acuerdo conmigo. No es que estoy diciendo que el consejo o la opinión no valga.
Porque hoy en día tanto el feminismo como el machismo en la iglesia se ha metido. ¿Cuál es el feminismo? Las mujeres empoderadas. No te tienes que someter a tu marido. Si tu marido te dice haz esto, tú no lo hagas. Tú dile, aquí la cabeza es Cristo y yo me sujeto a él. Ah, qué bonito. Miren lo que le pasó a la reina Basti por desobedecer al rey Asuero. La desterraron del reino. Dijeron, no, aquí no podemos permitir eso, porque si no, las demás mujeres adoptarán la misma costumbre que ella y ya no obedecerán a la voz de su marido. Cada cual hará lo que se le da la gana. Por eso es que la mujer también tiene voz y voto, hermano. Y si usted ve algo malo, usted dice, no, esto se ve mal y esto no lo podemos hacer. Es mi opinión. Ahora, si el hombre de cabezón quiere seguir insistiendo y comete por error una mala decisión, entonces la mujer puede reprocharle y decirle, no, ahí tuviste la culpa tú. Es así. El consejo te lo di, pero tú quisiste hacer lo que se te dio la gana. O sea que, como estamos hablando de lo que es la obediencia, si un matrimonio obedece a Dios, es un matrimonio bendecido totalmente. O sea, si al hombre se le hace muy duro ser cabeza, entonces se le hace duro obedecer a Dios, porque Dios lo puso como cabeza. Y si a la mujer se le hace duro someterse al varón, se le hace duro someterse a Dios. Entonces es algo que es como un complemento lindo que hace que haya más amor y unidad entre el matrimonio. Mire, eso es algo maravilloso. Eso es bien sencillo. Un pastor predicó una vez bajo el tema, ayúdame a ser pastor. Qué lindo. Las ovejas tienen que ayudar al pastor a ser pastor. Amén. Y el pastor tiene que ayudar a las ovejas a ser ovejas. Lo mismo pasa en el matrimonio. La mujer tiene que ayudar al hombre a ser cabeza. Amén. Y el hombre tiene que ayudar a la mujer a ser una mujer sabia que edifique bien su casa. Sí, amén. Porque la mujer es el reflejo del hombre. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Porque si la mujer es una mujer malcriada y está casada con una persona de la persona de respeto como marido, eso es lo que aprende con el marido. Exactamente. Y se lo tolera. Y él le permite esa falta de respeto. ¿Acaso no decimos lo mismo con nuestros hijos? El papá. Y pagan justos por pecado. Por eso es que usted tiene que dar una buena representación de la imagen de Cristo en su vida. Ya sea como hijo, ya sea como matrimonio, ya sea como cristiano, como ser, hermano. Tenemos que presentarnos como un buen ejemplo y más delante del mundo en el que vivimos, que usted respira y dice, ay, eso que eres cristiano. Sí, es así, usted respira y eso que es cristiano. Uno no puede ni respirar ya, hermano, porque ya lo tildan a uno de algo. Pero ¿quién tiene la culpa de eso? Muchos cristianos que han puesto en mal el evangelio. Sí, amén. Amén, así es. Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo 7, 21. El tiempo nos está premiando, hermano. No sé cuál es. Mateo 27, 7:21, perdón. Mateo 7:21. Se lo vamos a dar a mi hermano Sacula ahí. A ver qué nos dice la escritura, hermano. Gloria a Dios. Gloria al Señor. 7:21. Ajá. Gloria a Dios. Dice aquí la poderosa palabra del Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Necesita interpretación eso, hermano? Nothing. Eso está claro ahí. Perfect. No hay más nada que yo pueda añadir. Ese pasaje se interpreta solo. ¿Cómo vamos a andar llamando a Cristo Señor y no estamos sujetos a lo que Él nos dice? Amén de Dios. Cuando usted llama Señor a alguien es porque usted es esclavo de esa persona. Y un esclavo es aquel que obedece la voz de su Señor. Amén, así es. Pero vamos a decirle, Señor, Señor. Él mismo lo dijo en el Antiguo Testamento. Ustedes me llaman Padre, pero ¿y dónde está mi honra? Wow. Me llaman Señor, pero ¿dónde está mi temor? Aleluya. O sea, el Señor demanda todas estas cosas de su pueblo. Y muchos en aquel día le dirán, Señor, 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 Señor. Pero no por eso van a ser salvos. Amén, hermano. Lo que quería comentar ahorita era Deuteronomio capítulo 28, verso 1. Hay palabras en la escritura que aunque no están específicas, pero hay expresiones que son sinónimas. Son sinónimas. Como por ejemplo, en el caso dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, Pablo dice, para poner, o sea, para hacer, para poner, hay que estar dando el significado claro, ese es escuchar. Es escuchar. Amén. Eso es. Exactamente, hermano. Así mismo es. Ahora pasemos a Romanos capítulo 6, versículo 16, hermano. Romanos
6:16. Romanos Esa se lo voy a leer. 10. Mira lo que dice la Escritura. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? La pregunta es, ¿somos esclavos del pecado o somos esclavos de la obediencia? De la obediencia tiene que ser. Porque el pecado da luz que la muerte. Porque hay tantos cristianos moribundos en las iglesias. Ay, Porque Dios están mío. caminando en muerte. Amén, así es. En muerte espiritual. Porque hay tantos cristianos esqueléticos, vacíos. Porque a veces vemos a gente decaída, con semblantes demudados en la iglesia, porque caminan en muerte. Pero una persona que tiene la gracia de Dios que ha adquirido mediante la obediencia, mira mi hermano, lo que permea es la gloria de Dios en su rostro. Amén, gloria a Jesús, aleluya. Una cara llena de felicidad, una cara llena de contentamiento. Gloria. La Biblia dice que el rostro alegre, que el alma alegre hermosea el rostro, mas el del espíritu afligido lo abate. Amén. Cuando una persona tiene un espíritu afligido, en su semblante se le ve por medio de las expresiones corporales. Amén, amén. Aleluya. A veces uno, ¿verdad? A veces a uno le preguntan, ¿a ti te pasa algo? No, no me pasa nada, yo estoy llorando. Mira, tu expresión está diciendo que sí te pasa algo, no mientas. A veces estamos molestos. ¿Tú estás molesto? No, yo no estoy molesto, yo estoy contento. Pero ¿cómo estás contento así no se te refleja? Mi hermano, eso es algo. No, yo estoy feliz y con una cara de enojamiento. Eso no es así, hermano. O como yo puedo decir, yo estoy enojado, sonriéndome y con una cara de feliz. A menos de que esté aparentándose algo. Gloria a Hoy, Jesús. es de la única manera. Y para eso eran buenos los fariseos. Y nosotros no podemos entrar en eso, hermano. Amén. Porque ya sabe que si nuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y los fariseos, no entramos al reino de Dios. Amén. Gloria. Segunda de Corintios 10 al 4, 10, 4 al 6, perdón. Segunda de Corintios 10, 4 al 6. Mire lo que dice la Escritura, hermano. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Por qué Cristo dice, no juzguéis para que no seáis juzgados? No es que Cristo está diciendo que no juzguen. El problema es que hay gente que estaba juzgando, pero ellos estaban haciendo lo mismo. Ese es el problema. Porque vemos que en otra parte Él dice, juzgad con justo juicio. O sea, acorde a lo que está establecido aquí. Que no podemos juzgar según las apariencias. Hay que juzgar de acuerdo a la palabra de Dios, hermano. Porque el mismo Cristo lo dijo, yo no juzgo a nadie. Las palabras que yo os he hablado, ellas os juzgarán en el día postrero. Gloria a Dios. Es la Biblia la que se encarga, hermano, de juzgar a la gente. Dios. Amén. Y en Romanos 2, versículo 1, Romanos 2, 1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Ahí está. Ese es el problema con el juzgar. Porque el apóstol Pablo dijo que el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Si nosotros queremos emitir un juicio, tenemos que asegurarnos que ese juicio que estamos emitiendo contra otra persona, nosotros no lo estemos emitiendo contra nosotros mismos. Porque imagínense, imagínense que un borracho se acerca a otro borracho y le dice, deje de tomar. ¿Usted se cree que hay caso en eso? Él está juzgando su propia condición. Imagínese que un drogadicto sabe que deja de fumar tanta marihuana y él empericado. Hermano, eso no sirve de nada. Eso no sirve. Tremendo. ¿De qué me sirve decirle a mí, hermano Sacul, obedezca a Dios y yo soy el primer desobediente? Amén. Entonces estoy castigando una desobediencia cuando mi obediencia no es perfecta para con Dios. Así hicieron un bebé un poquito jocoso, ¿verdad? Eran dos calaveras y uno tenía un cigarro y yo le decía, chicos, si sigues fumando te vas a morir. Y los dos estamos muertos. Triste. Así está mucho. Así es. Ese es el Uno muerto, colmo. otro muerto. Ese es el colmo de la hipocresía, hermano. Tremendo. Juzgar algo que tú mismo estás haciendo. Amén, amén. Ese es el colmo de la hipocresía. Y eso era lo que precisamente nos está hablando aquí el apóstol Pablo. Ahora bien,
Vayamos a Filemón capítulo 1, versículo 21. Filemón 1:21. Espera al pastor que lo busque ahí. Filemón 1:21. Y mi hermana Juliana se va a buscar Hebreos 5, del 7 al 8. Filemón 1:21, Hebreos 5, del 7 al 8. Y mi hermana Sheila, Primera de Pedro 1:27. Amén. ¿Cuál fue la anterior? ¿De segunda de Corintios qué? Segunda de Corintios 10, del 4 al 6, hermano. 10 Del 4 Del al 4 al 6. 6. 4 perfecto. Filemón 1:21. Ajá. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Oiga bien. Párame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Oiga bien. Pablo estaba bien seguro de la obediencia de Filemón. Él dijo, yo sé que tú no vas a obedecer en lo que te estoy diciendo. Tú vas a ir más allá de lo que yo te he mandado a hacer. Mira la seguridad, la confianza que tenía el apóstol en este hombre. A los apóstoles nadie le podía venir con mentiras. El mismo Espíritu Santo se lo revelaba en el momento. Este es un mentiroso. Mira lo que pasó con Ananías y Zafira. Mira lo que pasó. Entonces, lo mismo sucede, hermano, en el caso de muchas personas. Por ejemplo, yo no sé si usted se ha dado cuenta, cuando usted ve un velorio, hay gente que está llorando allí. Y a veces son gente que ni familia son. Así es. La lloradera. Son personas hasta que le pagan para que vayan a hacer un show de velorio. Yo me recuerdo que una de mis familiares, mi bisabuela, era la número 1, hermano, en todos los velorios. Eso era llorar en velorios de personas que nunca desconocía. Para provocar. Le decía, señor, ¿usted conocía al muerto? Sí, metiendo un embuste. Y no conocía al muerto. ¿Usted sabe para qué era? Para comerse el chocolatito caliente con el pan. Bendito Dios. Tremendo. El banquete que Para comerse las galletitas con queso. Mira para allá, Dios mío. ¿Pero a base de qué? A base de decir que conocía a alguien que no conocía. Tan bueno que Entonces lo mismo pasa cuando dijo el apóstol Juan, que si decimos que le conocemos, debemos de andar como él anduvo. Porque si decimos que le conocemos, pero no le obedecemos, le hacemos mentirosos. Y la verdad no mora en nosotros. ¿Cómo yo voy a decir, yo conozco a Dios, pero vivo una vida a mi manera? No. Entonces no conozco a Dios nada, estoy mintiendo. Porque el que conoce a Dios ya no vive una vida a su manera. El mismo Señor Jesús le dijo al apóstol Pedro, cuando tú eras más joven te ceñías e ibas a donde tú querías. Mas cuando fuere viejo te ceñirá otro y te llevará a lugares donde tú no vas a querer ir. Amén. Amigo, ¿sabes por qué Pablo tenía esa confianza en Filemón? Por el testimonio de amor. Exactamente. Filemón. Mira cómo dice aquí, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Ahí está. Es el testimonio. O sea que el testimonio corrió fama y todos sabían qué clase de amor era de Filemón, por eso tenía esa confianza. Exactamente. Exactamente. Entonces vayamos a Hebreo capítulo 5, versículos 7 al 8. Entonces nosotros tenemos que tener la misma obediencia de Filemón, hermano. La Hebreos misma. 5, 7 al 8. ¿no? Ujú. Dice así la poderosa palabra del Señor. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Oiga eso. Tremendo. Cristo aprendiendo obediencia. Como hijo, aprendiendo obediencia. Entonces, si él tuvo que aprender por medio de sus padecimientos la obediencia, ¿por qué usted cree que a veces el Señor es tan rudo con nosotros? Porque Él dice, yo me sacrifiqué en obediencia para dar vida por ti y tú no estás dispuesto a sacrificar cosas insignificantes para servirme a mí. Por eso es que dice la Biblia que el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto es un acto voluntario, hermano. El Señor no está obligando aquí a nadie. Aquí todo lo tenemos que hacer
bajo voluntad propia. Así es. El Señor no te va a poner un cuerno de chivo y te va a decir, sírveme. El Señor no te va a poner una macana en la cabeza y te va a decir, sírveme o te mato. No, el Señor no trabaja de esa forma. Ahora, en tiempos de leyes, la cosa era bastante ruda, porque el que no sirviera al Señor Jesús era anatema, hermano. Era un maldito inmediato. ¿Y sabe lo que pasaba? O lo sacaban de la ciudad o Dios lo mataba en ese mismo momento. Era algo mucho más fuerte. Pero Lucas 14:23 dice que hay que forzarlos a entrar. Hay que forzarlos a entrar. Ya ve que allá en México está la patrulla. Espiritual, sí. La patrulla. Eso es sí o sí. Sí, no lo Eso quiere, es- te vamos a llevar como quiera. Como quiera, un papa de No, pero yo digo que el Señor no obliga a nadie. Sí, Dios. Ahora nosotros sí los obligamos, hermano, aunque no guste, vámonos. Pero fíjese, es un bien que se le hace a la ok. vida. Es un bien que se le hace a la vida. Ofrecerle a Cristo y estar con la machaca. O sea, porque nosotros no nos podemos rendir. Nosotros como cristianos no nos podemos rendir porque mi pastor, el que era mi pastor, por 7 años nunca se rindió conmigo. Me dijo, suelta eso, Juliana, ven a Cristo. Todo el tiempo yo decía, un día de esto, hasta que Cristo me cogió, pero me macaneó duro para yo venir a los pies de Cristo. O sea, el trabajo de un líder o de una oveja no es en vano. Tiene que ser persistente. Así como Jesús le dijo, tira la reja ahora, Pedrito. Tirémosla siempre, aunque nos cansemos. Pedro dijo, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Así estamos nosotros, Señor, evangelizamos a diestra y a siniestra y no se convierte nadie. Y el Señor diciendo, sigue evangelizando. No, Señor, pero ¿cuál es el caso de evangelizar si la gente no se va a arrepentir? Si la gente no se va a convertir. Hermano, el llamado es ir. Así es. Él no nos garantiza si se van a arrepentir o no. Él lo que nos garantiza es que va a haber una recompensa si nosotros cumplimos con el llamado. Hermano. Gloria. Es la gente la que toma la decisión, si creen o no creen. Pero nosotros salimos de nuestra responsabilidad como pregoneros de justicia de hablar a la gente. Dios. ¿Usted se cree que con el mensaje que predicaba Noé la gente se arrepintió? No. Nadie le creyó. Este viejo está senil. Este viejo está perdido, sus cabales. Está fuera de su sentido común. Se burlaban de él, le hacían mofa. Pero ¿qué dice el Señor? Que como los días de Noé sería la venida del Hijo del Hombre. La gente se van a burlar, nos van a criticar, se van a casar, se van a dar en casamiento, van a beber, van a seguir haciendo su festeo. Pero ¿sabe qué? Dice que ese día vendrá como algo repentino, cuando menos ellos le esperen. Los va a sorprender como ladrón en la noche. Y allí es donde la gente se va a lamentar. O sea que Noé obedeció la voz de Dios. Y predicó 120 años. Nosotros predicamos un año y ya nos andamos muriendo, Señor. O sea, Noé obedeció a Dios, ¿verdad que sí? Llevando el mensaje, pero el mundo no quiso obedecer al hombre de Dios. No quiso. Y yo me imagino, ¿verdad? Que Noé predicaba y quizás el mensaje que predicaba era de arrepentimiento. Es que él estaba predicando del diluvio que se venía. Él estaba diciendo, entren al arca. El arca es la única solución. Cristo es la única. ¿Qué es lo que estamos diciéndole a la gente? Cristo es la única solución. Tremendo. Exactamente, él le dijo, yo soy la puerta de las ovejas, el que por mí entrare será salvo. Cristo es la puerta, eso es lo que se le dice a la gente. Pero ¿qué es lo que dice la gente? Ay, ya yo conozco la Biblia, es que no se trata de conocer la Biblia. Amén. Se trata de ser salvo por medio de Cristo, hermano. Amén, amén. ¿Y cuándo yo soy salvo? Cuando me arrepiento de mis pecados y Cristo me perdona. Aleluya. ¿Qué fue lo que dijo el apóstol Pablo? Que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Gracias, Señor. Si yo creo para justicia en mi corazón, pero no confieso, me voy a perder. Porque el confesar también es parte de la obra de arrepentimiento. ¿Qué fue lo que hizo el ladrón de la cruz? Ese hombre estaba en su lecho de muerte, pero él confesó, diciendo, este hombre es un hombre inocente. Nosotros estamos aquí porque estamos pagando lo que hicimos, pero este hombre no debe de estar aquí con nosotros. Mientras el que estaba en la otra esquina la andaba injuriando. Sálvate tú y sálvanos a nosotros también. Él no le interesaba que cuando muriera irse al paraíso. Él lo que quería que Cristo lo sacara de ahí. Así hay gente buscando el beneficio nada más para no dejar a Dios. Dios mío, Señor. Lo que quieren es el beneficio para después dejar a Dios. Pero aquel no quiso el beneficio de bajarse de la tumba. Él dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo le dijo, de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Qué bienaventuranza tan linda, hermano. Maravilloso. Gloria a Dios. Entonces nosotros cogiendo lucha con el Señor. Y Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios, Él está en el mismo lugar.
Los que perdemos oportunidades somos nosotros si no obedecemos. Ahora bien, ¿qué es el someterse voluntariamente, ya que estamos hablando de eso? Es una acción o un acto que se hace por propia voluntad sin ser forzado o presionado por una causa externa. O sea, que no deben de haber causas externas que te motiven a tú sentirte forzado a hacer algo. O sea, que a ti no te pueden forzar porque a la fuerza no entra ningún zapato, hermano. Aquí, si el zapato te cabe, te va a entrar. Si no, no trates de forzarlo. Lo mismo sucede en el Evangelio. Dios te va a poner en el lugar donde usted pueda funcionar. Él no te va a entregar cargas que usted no pueda llevar. Él no va a permitir que tú seas tentado más allá de lo que tú puedas soportar. Todo va a ir acorde según la medida de fe que Él ha puesto en tus manos. Así va a ser todo, hermano. Y dice más, podría referirse a un acto libre, espontáneo y opcional, sin coacción. ¿Qué quiere decir esto? Sin que nadie te obligue a hacerlo a la fuerza. Así es. Hay gente que actúa con coacción. Que le dicen, no, es que tienes que hacerlo. No, es que las cosas no son así. Ahora, si somos cristianos, ya siendo cristianos, debemos de sentir la obligación de servirle a Dios. Amén, así es. Porque ya siendo cristiano no es opcional, esto es obligatorio para la salvación. Opcional la tiene la gente que está en el mundo, si quiere aceptar o rechazar el llamado de Dios. Pero para nosotros que hemos puesto la mano en el arado, dice la palabra que el que pone su mano en el arado y torna su mirada atrás no es apto para entrar en el reino de Dios. Aleluya. ¿Entiendes lo que le digo, hermano? Amén, amén. Glory. Por eso es que nosotros no podemos apartarnos del santo mandamiento que nos ha sido dado. Amén, así es. Y para eso tenemos Mateo capítulo 16, versículo 21, 24 creo que. Vamos a buscar. Mateos. Mateo 16. Dios mío, ¿qué está esto? Mateo 16. 24. Qué raro. Párate si yo estoy en... Dios mío. Perdónenme, hermano, ya estaba en Juan por allá perdido. Mateo 16, 24. Vamos a ir para allá. Ajá. Mira lo que dice la Escritura. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere, mira la palabra que utiliza, quiere. Él no dice, ustedes me tienen que seguir obligatoriamente. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, La hallará. la hallará. Qué lindo. ¿Qué fue lo que hizo el ladrón de la cruz? Él no perdió la vida por causa de Cristo, pero en su lecho de muerte lo reconoció. Y el otro, ¿qué es lo que estaba buscando? Salvar su propia vida. Y la perdió. Y la terminó perdiendo. Porque la vida del hombre, como dijo Cristo, no consiste en los bienes que posee. La vida del hombre consiste en vivir para Dios. Porque Dios es el que tiene las llaves. Amén, amén. Tanto de la muerte como del reino celestial. Así es. Ahora, Mateo capítulo 10, versículo 8, y ya con esto terminamos. Mateo 10. Mateo 10, 8. 8. Mira lo que dice la Escritura, hermano. Dice, sanad enfermos. Porque mire esto. El someterse voluntariamente no solamente se refiere a algo espontáneo y opcional, sino también sin coacción y sin ánimo de lucro. Y vamos a ver qué nos habla la Biblia de esto. Mire lo que dice la Escritura en Mateo 10:8. Dice, sanad enfermo, limpiar leproso, resucitar muerto, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Pero ¿qué es lo que tenemos hoy? ¿Quieres ir a mi concierto? $20 de taquilla. La gente se va a pelar de los conciertos, hermano. Porque te venden chizo, te venden nacho, tratan la manera de quitarte el billete a diestra y a siniestra. Es una extorsión absoluta. Los predicadores poniendo tarifa para predicar. Me tienes que dar 3,000 por noche, si no, no te voy a predicar allá. Perdóname.
Porque eso es lo que yo valgo, dicen ellos. Eso es lo que vale tu salvación, 3,000 trapos de peso. Eso es lo que vale el evangelio, 3,000 trapos de peso. Hermano, el evangelio costó sangre. Eso vale más que 3,000 trapos de peso. El evangelio de Cristo le costó a los apóstoles, a los profetas, la vida. Qué lindo Dios. Así es, amén. Y Cristo nos compró a precio de sangre, no a precio de dinero. ¿Qué quiere decir esto? Cobrando por Así él. es. Que lo que se te dio a ti gratuitamente, tú también tienes que darlo gratuitamente a los demás. A mí Cristo cuando me cobró no me dijo, dame 100 pesos y yo te salvo. Cristo nunca me dijo eso. Cristo no me dijo, confiesa tu pecado, como lo hace la no me dijo, dame 100 pesos y yo te salvo. Cristo nunca me dijo eso. Cristo no me dijo, confiesa tu pecado, como lo hace la católica romana, lamentablemente. Que esa gente por las indulgencias, por el don de los pecados, son tantos. Por sacar tu alma de pena, tienes que pagar una misa y tienes que hacer algo para que te saquen de las greñas de por allá del sepulcro de los muertos, del Hades. Por lo que ellos le llaman El El purgatorio. purgatorio. Y si es un niño, pues el limbo. De alguna manera trata la manera de extorsionar a la gente. Eso no es lo que Cristo nos enseña. Mire, el rico llegó al infierno y ni su riqueza lo libró. Imagínense, clamaba por un vaso de agüita. Por una agüita. Una gotita nada, un poquito. Para poder refrescar su lengua. ¿Cómo serán aquella gente que comercializan el evangelio, no? Y que vende la gracia? Porque ¿sabe cuál es lo que dicen ahora? Es que la gracia de Dios cuesta. ¿Cómo? Y como la gracia de Dios cuesta, tú tienes que comprar terrenos en el cielo. Imagínense que en el cielo ahora hay que comprar terrenos y hace eso. Uno que se mata trabajando aquí para poder tener algo y en el cielo también tiene que hacer lo mismo para poder comprar un terreno. Mire, el reino de los cielos, aparte de que no es comida ni bebida, el reino de los cielos no funciona con dinero terrenal. Amén. Todas esas cosas son dadas para los que son fieles y dignos de poder vivir en él. Aleluya. Por eso es que el Señor le dijo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré. Él no dijo, cómprame la corona de vida eterna. Él dijo, yo te la voy a dar, pero ¿con qué costo? Si tú me eres fiel. El Señor no te está pidiendo dinero, el Señor te está pidiendo tu obediencia. Ese es el problema con los comercializantes de la fe. Sí, tienen dones, tienen talento, pero los venden. Los venden. Venden su talento y ¿sabes? Nuestros talentos ni los dones se pueden vender. Mire lo que le pasó a Elimar. Mire lo que le pasó a Elimar, el mago, a Simón. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Cuánto les tengo que dar para recibir el bautismo? Dámelo. ¿Cuál era la estrategia de él? Lo recibo y le cobro a los demás para que lo reciban. Y ya Pedro sabía que su alma estaba en hiel de amargura, hermano, y en oscuridad, prisiones de oscuridad. Y él le dijo, perezca tu dinero contigo, por haber pensado que el don de Dios se compra con dinero. Hay mucha gente pensando que el don de Dios se compra con dinero. Por ahí salió un nuevo pastor diciendo que él recibió una revelación de parte de Dios, que a él y a su esposa le tienen que comprar el iPhone 17. Ay, Dios. Por la vergüenza. Qué bonito, ¿verdad? Ay, Dios. La gente se mata trabajando para darle una vida de lujo a ellos. El Señor Y mira cómo vino Cristo. Cristo vino en un pesebre. Amén. Cristo vino montado en un burrito. Cristo vino lo más sencillo, hermano. Amén. Por eso es que él dijo, gloria de hombres no busco. Así es. Y nos enseñó a nosotros este principio. Buscad primeramente el reino de Dios. Gracias, Señor. Y las demás cosas o vendrán por Gloria a añadir. Dios. Gloria a Dios. Pero hoy no, hoy la gente anda buscando otras personas que le añadan a él. Amén, amén, ¿Pero amén. por medio de qué? Por medio de la adulteración de la palabra. Como dijo Pablo, no somos de los que medran, o sea, de los que comercializan el evangelio, de los que lo venden con él, hermano. Aunque nos cueste amistades, aunque nos cueste que muchas personas se nos vaya del lado, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Hay gente que no va a estar de acuerdo con lo que nosotros hacemos para Dios, pero ese es su problema, hermano. Porque al final, ¿quién es el que nos va a salvar? Pues Cristo, no es la gente. Gloria. Cuando nosotros estemos allá arriba, el Señor nos va a buscar. Déjame buscar a Panchita para que abogue por ti. El Señor no le va a pedir cuentas a otros por tu causa. El Señor te va a llamar a cuenta a ti, te va a decir, ¿qué fue lo que tú hiciste estando en la tierra? Y allí es donde dice la Biblia que se escuchará el crujir de dientes y el lloro de muchos. Amén. El grito de muchos se va a escuchar, hermano.
el crujir de dientes y el lloro de muchos. Amén. El grito de muchos se ve escuchar, hermanos. Porque comenzaron bien, comenzaron en el Espíritu, pero terminaron en la carne. Gloria. Comenzaron predicando el Evangelio por gracia y ahora andan cobrándole a todo el mundo por el Evangelio. Y Dios no trabaja de esa manera. Usted sabe cuánta gente andan por ahí pidiendo chavo a día. Necesito chavo para pagar mi iPhone, necesito chavo para pagar mi carro, necesito chavo para pagar mi apartamento, necesito chavo para pagar mi casa. Pero es que yo te dije a ti que te compraras una casa, ese lío te metiste tú. Busca tú. ¿Qué fue lo que dijo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dijo que el que no provee para los suyos Es peor que el es incrédulo. peor que un incrédulo. ¿Y cómo vamos a proveer para los de nosotros? Dijo el apóstol Pablo, trabajad con vuestras manos, haciendo lo que es bueno. Ujú. Qué bonito, ¿verdad? Hay gente que les gusta vivir del mantenimiento de otros, hermano. Y eso no puede. No hace tanto nos llamaron unos pastores de Venezuela, pastores, Pastores. disque pastores, pidiéndonos 2 pesos, pidiéndonos dinero para supuestamente comer y beber. Nosotros no estamos impuestos a darle dinero a gente que no conocemos, porque la Biblia dice, si tú ves, si lo ves, Si ves a tu hermano. si yo veo a mi hermano. Hay tanta gente que son hay unos que ver, charlatanes. Hay que ver. O sea, si tú ves a tu hermano una necesidad, tú tienes que cubrir esa necesidad. Si tú tienes con qué darle, Si tú tienes. no puedes cerrar tu corazón. Y yo le dije, mire varón, si usted es un hombre de Dios de verdad, un siervo de Dios, usted no mezquina a la gente. Usted va ante Dios y le pide a Dios. Y Dios suple. Porque dice que no hay justo desamparado. ¿Sabe lo que hizo? Me colgó, me dejó con la palabra en la boca. Y al ratito le mandó mensaje a mi hijo. Y yo dije, eso es un vividor. Eso es un charlatán y un mentiroso. Y por culpa de mucha gente como esa nos tildan a todos por iguales. Entonces, ¿a dónde está quedando el evangelio? Los están pisoteando como los chanchos. Eddie Candelita, cuando yo era maestra de jóvenes allá en Puerto Rico, que él salió a reducir, explotó el ministerio de él. Yo dije, vamos a invitarlo a los jóvenes. Vamos. Cuando lo llamamos, dije, yo les voy a cobrar $500. $500 para ese tiempo en Puerto Rico era mucho dinero. $500 porque si hay un endemoniado, eso cuesta. Cuesta sacarlo. Libertaron el demonio. No, hermano, es un relajo. Entonces, ¿dónde está lo de Dios? Yo no vi a Cristo cobrándole a nadie. Cuando Cristo libertó al endemoniado de Galilea, tiene que dar tanto, porque eso es lo que yo estoy cobrando por libertar a la gente aquí. Cristo nunca le dijo eso. Qué terrible. Le dijo, ve y testifícale a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Ese es el mandato de Cristo, hermano. Más bien cuando envía a sus apóstoles le dice, no llevéis dinero, no llevéis alforja, no llevéis bolsa con vosotros, porque el Padre sabe de las cosas que ustedes tienen, necesitan. Y si Dios tiene que usar a otra gente para bendecirte, que sea Dios, no es que uno ande pidiendo. ¿Qué nos dice el proverbista? Póngase sobre sus pies, hermano, ya nos vamos. ¿Qué nos dice el proverbista? Que si los pecadores quisieran engañarte, no los consientan. No los consienta. No podemos, hermano, somos mansos, pero no mensos. Y hay gente que pues quiere agarrar a uno de menso. Y el pueblo de Dios no es menso, hermano. Hay que ser astutos como serpientes. Y bien lo dice la palabra, si tú ves a tu hermano en necesidad, es si lo ves. Si lo ves y si Dios te revela la necesidad. Pero si yo no estoy viendo nada, puede que tú me estés echando una mentira. Y que ese dinero que yo te envíe lo utilices para otra cosa. Hay gente, hermano, que vive hasta mejor que uno en esos países. Y es a costa de gente que vive aquí. Pidiéndole a todo el mundo. Y tienen mejores casas, tienen finca, tienen caballos, tienen chivos, tienen todo, hermano. Repleto de terreno. ¿Y todo es a costa de qué? De los lomos de las pobres personas que se tienen que matar para llevar sustento a su casa. Bendito Usted sea no el nombre caiga de en eso, Jesús. hermano. Sea sabio y muévase con astucia. Amén. Y si hay una necesidad, dígale, Señor, revélame si esto es tuyo o no. Amén, así es. Porque Dios le va a revelar si es cierto o si es falso. Así que vamos a orar. Padre, venimos delante Gracias, de tu Señor presencia. Jesús. Dándote gracias, Dios mío, por esta Tú oportunidad. eres bueno, tú eres maravilloso, Poder tú estar eres en tu poderoso. casa presente, reunido con cada uno de mis hermanos. Señor, bendice su vida, bendice sus manos con las que trabajan, Padre, Señor amado. Yo te pido que tu mano poderosa sea con cada uno de ellos, que sea usted añadiendo cada día más bendición
Hermano, todo, Señor. ensanchando, prosperando, Dios mío, Señor, y multiplicando Gracias, Señor Jesús. aquellos padres que con corazón alegre y sincero, ellos también aportan para gloria y honra de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, y si usted proveyendo para cada necesidad, sea espiritual, económica, como material. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, dándote gracias. Nuestra vida. Amén.